Estamos con escenografía cambiada. Hoy estamos con escenografía cambiada. Para darle un toque rústico a algo claro, tan delicado como es la política. Descontracturado, ¿viste? Claro, exactamente. Bueno, arrancamos, Axel. Arrancamos, señor. Tema pendiente que nos había quedado del último micro, donde habíamos hablado, porque a ver, la política argentina se sigue moviendo al son de la campaña electoral, cada vez van pasando los días, van pasando las semanas, y cada vez falta menos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Y el pasado domingo 17 de agosto, como habíamos adelantado en el micro anterior, Axel, se dio el cierre de listas de candidatos. Fue un cierre de listas que se dio en todas las provincias del país, pero bueno, en este micro específicamente vamos a hablar de lo que pasó en la provincia de Santa Fe con los candidatos que se presentaron para ser candidatos a diputados nacionales en las próximas legislativas. En total en Santa Fe se presentaron 16 listas. Fue un cierre, Axel, bastante tranquilo, a comparación de otros cierres que por ahí tenían más adrenalina o más tensión el día del cierre. Bueno, este fue como más tranquilo. El único espacio que sí le agregó un poco una cuota de tensión y expectativa hasta último minuto fue el justicialismo, el peronismo santafesino, que hasta las 10 de la noche de ese domingo 17 de agosto no se definía la lista, pero en el resto de los espacios la cosa se armó bastante tranquila, por decirlo de algún modo. Es cierto, quizá el rosqueo y las discusiones internas por los armados de las listas esta vez se adelantó a lo que había sido el cierre de las alianzas previamente. ¿Recordás, Axel, que cuando vine acá a hablar del cierre de las alianzas ya había espacios que habían definido candidatos? Entonces, acuerdo, sí. bueno, eso contribuyó a que el día del cierre de listas sea un día más tranquilo. Como dije, en la provincia de Santa Fe habrá 16 listas. Entre las principales se encuentra Provincias Unidas, que la integra el oficialismo provincial. La va a encabezar la vicegobernadora Gisela Scaglia, la va a acompañar en segundo lugar Pablo Farías, Melina Giorgi va a ir tercera, Rogelio Biasi cuarto, Natalia Corona quinto. Después, cuando la gente vaya a las redes, ahí va a ir viendo las placas y va a ver los 9 nombres de todos los titulares. Yo nombro hasta el quinto para hacerlo más dinámica la cosa. Hablando del tema de Scaglia, de resultar electa la vicegobernadora, de resultar electa diputada nacional, va a tener que dejar su cargo de vicegobernadora, o sea, ese asiento va a quedar vacío. No es un cargo reemplazable, aunque sí la va a reemplazar en el Senado el presidente provisional del Senado, que actualmente es el senador provincial del departamento de San Cristóbal, Felipe Mitklin. ¿Eso qué significaría? Que el PRO, de ser electa Scaglia y de asumir su banca en el Congreso y dejar la vicegobernación, el PRO dentro de la alianza de gobierno de la provincia pierde un lugar clave, que es la vicegobernación, o sea, estar por detrás del gobernador, un paso por detrás del gobernador, y se iría al Congreso de la Nación a hacer una más entre 257 diputados. Por eso ese era un tema que por ahí no se entendió o todavía no se llega a comprender muy bien por qué el PRO decidió sacrificar un asiento tan clave en el gobierno provincial como es la vicegobernación por una banca de diputados. Incluso la semana pasada, después del cierre, Axel, hubo un poco de ruido interno dentro del PRO santafesino, porque había muchos que le cuestionaron a Scaglia este tema, cómo vamos a dejar la vicegobernación, siendo que se diluye el poder político, por decirlo de algún modo, del PRO dentro de la alianza de gobierno, y el que gana más hegemonía dentro de lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe va a ser el radicalismo, porque Felipe Mitklin es la mano derecha de Puyaro en la legislatura, además es el armador de Unidos para Cambiar Santa Fe y fue el jefe de campaña que llevó, sin ir más lejos, en el 2023 a Maximiliano Puyaro a la vicegobernación. De irse Scaglia, de quedar vacía la gobernación, el PRO es como que diluye su influencia dentro de la alianza. Y como dije, el cargo de vicegobernador quedaría vacío porque no es un cargo reemplazable y hay que remontarnos, Axel, 35 años atrás para tener un antecedente en la provincia de Santa Fe donde nos quedamos sin vicegobernador, que fue el 29 de junio de 1990, cuando el vicegobernador del entonces gobernador Reviglio, Antonio Banrell, fue destituido. A diferencia de ahora, que si se va a Scaglia va a ser por ser electa diputada, en aquel momento Banrell había sido destituido por la legislatura por haber sido acusado de hechos de corrupción, y en ese momento había sido reemplazado en el Senado por el senador del departamento Belgrano, Augusto Fischer, pero el cargo de vicegobernador había quedado, como dije, vacío y recién se ocupó en las elecciones siguientes cuando las ganó Carlos Reutemann. Eso por el lado de Provincias Unidas.
También después tuvimos el cierre, como te dije, de Fuerza Patria, el peronismo, que fue el único espacio que el día del cierre le agregó expectativa y tensión hasta el último minuto. Mira, vos el domingo 17, Axel, a las 5 de la tarde averiguabas un poquito y todo daba a entender que el peronismo se iba a ir dividido. Iba a haber una lista encabezada por Agustín Rossi y otra lista encabezada por los díscolos, por así decirlo, encabezada por Florencia Cariñano. A las 7 de la tarde empezaron a decir, no, miren que hay una lista que capaz que se baja. Y a las 9 de la noche, 9 y media, casi 10, ya hubo una confirmación, hay lista de unidad. Vamos juntos, todos unidos triunfaremos, como dice el dicho. Y bueno, pero hubo una sorpresa porque la lista de Fuerza Patria no la va a encabezar Agustín Rossi, sino que la va a encabezar Karen Tepp. Karen Tepp actualmente es diputada rosarina del espacio Ciudad Futura, que tiene como referente a Juan Monteverde, que era el que había encabezado la lista del peronismo en las elecciones de convencionales constituyentes provinciales el 13 de abril pasado. Segundo va a ir Agustín Rossi, tercera Alejandrina Borgata, cuarto Oscar Cachi Martínez, hombre de Sergio Massa en la provincia de Santa Fe, quinta María Gigliani. Dato del peronismo, el perotismo, el sector del ex gobernador Omar Perotti se corrió totalmente. Fue el primer espacio que ese domingo a la mañana, encabezado por el actual diputado nacional Roberto Mirabella, publicó una carta quejándose de que la política provincial del peronismo está muy abocada a la agenda de Buenos Aires y no de Santa Fe, como que se perdió federalismo y bueno, y habían decidido no presentarse. Recordemos que el perotismo, como habíamos dicho en el micro anterior, planeaba presentarse, si no le daban lugar en esta lista, por la lista de Defendamos Santa Fe. Bueno, aún así no se presentaron en ninguna lista. La Libertad Avanza, Axel, también hubo una sorpresa porque hasta 48 horas antes del cierre de lista parecía que la actual diputada Romina Díez iba a encabezar la lista. Bueno, finalmente ella no va a encabezar, pero sí va a encabezar su secretario privado, el señor Agustín Pellegrini. Una persona joven, es de la Juventud Libertaria de Santa Fe, que cultivaba un bajo perfil. Si bien era el acompañante de Romina Díez, es la mano derecha de Romina Díez, y recorrió mucho y se encargó mucho de los armados provinciales, sobre todo en el interior de la provincia, pero una persona muy poco conocida, y aún así la pusieron de cabeza de lista. Le ganó internamente la pulseada a Marcos Peirano, por ejemplo. Marcos Peirano es el apoderado de la Libertad Avanza Santa Fe, que la disputa se daba a ver quién iba a ocupar, si encabezaba Romina Díez, quién iba a ir segunda, si este chico Pellegrini o Peirano. Bueno, finalmente Romina Díez dijo, no, yo no soy candidata, y lo puso a Pellegrini como primer candidato de la lista de la Libertad Avanza. Segunda, Yamila Tomasoni. Tercero, Juan Pablo Montenegro, que es un colectivero de 40 años que se recibió de abogado hace poco, de la ciudad de Rosario. Cuarta, Valentina Ravera. Quinto, Germán Pugnaloni. Germán Pugnaloni es del PRO, del ala de Patricia Bullrich, de los que en la provincia de Santa Fe no están alineados con el gobernador Puyaro. Fue el único candidato del PRO que se pudo colar en Santa Fe en la lista de la Libertad Avanza. Después se armó la lista de la coalición cívica. El espacio de Lilita Carrión Santa Fe no armó ninguna alianza, presentaron lista propia. La va a encabezar el abogado rosarino Eugenio Malaponte, muy conocido en redes sociales, sobre todo por criticar lo que se diría en la Libertad Avanza se diría la casta política. Bueno, Malaponte hizo mucha campaña, sobre todo en la elección de constituyentes, sobre los privilegios de la política santafesina y ese tipo de cosas. Segunda va a ir María Inés Massino. Tercero, Carlos Puyol. Cuarta, Norma Martínez. Y quinto, Lautaro Candioti. Lautaro Candioti había sido candidato del espacio Amalia Granata en las elecciones provinciales en la ciudad de Santa Fe. Ahora va a ir como quinto en la lista de la coalición cívica. Después tenemos Consenso Federal. Consenso Federal lo va a llevar como candidato al actual diputado que va a ir por la reelección, Gabriel Chumpitaz. Gabriel Chumpitaz, que en el Congreso se había aliado al sector de la Libertad Avanza, le votaba las leyes y así esperaba que le den algún lugar en la lista. Como no se lo dieron, bueno, consiguió un sello aparte, que es el de Consenso Federal, y lo va a encabezar él. Va a estar acompañado por María Lotosinski. Tercero, Federico Cutúneo.
cuarta Claudia Jiménez y quinto Daniel Hansen. Después, continuando con el repaso de las listas, tenemos al Frente Amplio de la Soberanía, que como ya habíamos adelantado, este espacio se iba a presentar. Es una alianza entre varios partidos de centro-izquierda. La va a encabezar el actual diputado provincial Carlos Del Frade, acompañado por Gabriela Sosa. Tercero va a ir Luciano Vigoni. Cuarta Vanessa Odi y quinto Pablo Bosch. Repito, Axel, después la gente cuando lo vea en las redes, FM Pocket 90.9 en todas las redes, va a ver la placa con todos los nombres del primero al noveno, que son los titulares. El espacio de igualdad, que es el partido del ex senador nacional Rubén Giustiniani, actual convencional constituyente provincial. La va a encabezar Agustina Donet, acompañada por el médico ambientalista Damián Berseñase. Tercera va a ir Ana Narváez. Cuarto, Agustín González. Quinta, Romina Sotelo. El Frente de Izquierda, obviamente, también presentó su lista. Va a estar encabezada por Franco Casasola, acompañado por Carla de Llana, Adolfo Columbich en el tercer lugar, María Fernanda Gutiérrez en el cuarto y Nicolás Rapanelli en el quinto. Esos son, digamos, los espacios más conocidos, por así decirlo, o con candidatos más conocidos. Porque después tuvimos, como dije, 16 listas presentadas, pero hay partidos que, por ejemplo, Axel, yo no sabía que existían. Por ejemplo, el Partido Autonomista presentó una lista propia. La va a encabezar Raimar Ataide da Costa. Me puse a averiguar quién era esta gente. Raimar Ataide da Costa es un brasilero que emigró a la Argentina hace ya varios años, varias décadas. Vive en la ciudad de Santa Fe. Pero, a ver, me puse a averiguar por qué presentar una lista, sobre todo con candidatos desconocidos que no tienen ningún tipo de conocimiento en el electorado, y llegué a la conclusión, por lo que pude averiguar, que en realidad esta fue la presentación de esta lista por parte del Partido Autonomista casi una cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque la ley de partidos políticos establece que si durante 2 elecciones consecutivas un partido político no presenta una lista propia de candidatos o no se une a ninguna alianza, pierde la personería jurídica, que sería el sello legal del partido. En el 2023 el Partido Autonomista no se presentó a esas elecciones ni formó parte de ningún frente. Entonces, si no se presentaba en esta elección, perdía el sello del partido, perdía la personería. Entonces, por eso, para cumplir con esa cuestión burocrática, presentaron esta lista encabezada por Raimar Ataide da Costa, que es el presidente del Partido Autonomista de Santa Fe y el apoderado, o sea, entre comillas, es el dueño del partido. Después, bueno, el espacio de Defendamos Santa Fe, como dijimos en el micro anterior, se lo podía encabezar el sector del perotismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, finalmente los de Perotti se bajaron todos y bueno, la lista quedó armada y la va a encabezar José Latuca. El espacio Nuevas Ideas, que es el partido del diputado provincial evangelista que acompañó a Amalia Granata en las últimas elecciones. No me sale el nombre ahora, perdón, a los oyentes, se me armó un lapsus en la cabeza. Puede fallar. El Partido de Nuevas Ideas lo va a encabezar, la lista del Partido de Nuevas Ideas la va a encabezar Ezequiel Torres. El Movimiento Independiente Renovador lo va a encabezar Juan Carlos Blanco. El Partido FE, que es el partido fundado ya hace varios años por el ex dirigente gremial histórico o sindicalista del sindicato de los peones rurales La Huatre, el Partido FE, lo va a encabezar Pamela Periño. La Política Obrera, que es otro espacio que también presentó su lista, la va a encabezar Marilyn Gómez. El Movimiento al Socialismo, que es el partido de Manuela Castañeira, que, bueno, Manuela Castañeira es de la ciudad de Buenos Aires, pero acá en Santa Fe también presentaron una lista. El Movimiento del Socialismo la va a encabezar César Rojas, y Republicanos Unidos, que es el partido referenciado a nivel nacional con el diputado nacional Ricardo López Murphy, también presentó una lista y la va a encabezar Luciano Rossi. Eso es el repaso de las 16 listas que la gente el día que vaya a votar se va a encontrar en la boleta, en la que va a tener que hacer la cruz, porque recordemos, en estas elecciones vamos a votar por primera vez a nivel nacional con boleta única. Una cosa que me parece importante destacar, Axel, es que el costo de la elección. La semana pasada
El gobierno nacional adjudicó un presupuesto de más de 395.000 millones de pesos para gastos electorales. Otorgarán un total de 26.000 millones de pesos en aportes a los partidos políticos y además firmaron un convenio con el Correo Argentino por 223.000 millones de pesos para lo que es la logística, o sea, el traslado de las urnas a todo el país y a los centros de votación. También por otro lado ya arrancó la campaña, como dijimos, si bien formalmente la campaña arranca según el cronograma electoral el próximo 27 de agosto, pero bueno, como ya están presentados todos los candidatos, la campaña ya dio arranque y la que ayer tuvo sus primeras declaraciones fuertes fue la vicegobernadora Scalia. En una entrevista que dio al diario La Capital, ayer domingo, Scalia apuntó fuerte contra la candidata de Fuerza Patria, Karen Tepp, y dijo que es la Alberto Fernández santafesina, ya que atrás de ella está el cuco de Agustín Rossi. Así lo dijo la vicegobernadora. Arrancó filosa la campaña. Y bueno, dijo, Karen Tepp es la Alberto Fernández del 2019, pero acá en Santa Fe. Una cara para tapar el cuco que está atrás. En su momento había sido Cristina Kirchner, ahora es en Santa Fe Agustín Rossi. Además también Scalia, bueno, defendió el modelo de Maximiliano Puyaro, obviamente, y fue tajante contra el gobierno nacional. No se trata de elegir entre Milei o el kirchnerismo. No hay cadáveres en la calle porque sostenemos lo que la nación abandonó. Dijo en referencia a todo lo que es obra pública, reparación de rutas y ese tipo de cosas que, como venimos diciendo en los últimos micros, la nación es como que se desentendió totalmente de esos temas y bueno, acá en la provincia de Santa Fe los que se encargan de ello son el gobierno provincial. Fuertísimo. Sí, ya la subió al ring. Yo creo que, a ver, haciendo un análisis de eso, la idea de Provincias Unidas es rivalizar con el... polarizar. Sí, a ver, subirse para que la polarización no se lleve puesta a Provincias Unidas, que va a ser un espacio de centro, para que la polarización no se lleve puesta entre mileísmo, kirchnerismo, lo que quieren hacer acá en Santa Fe es ya directamente salir a rivalizar ellos con el kirchnerismo y ganarle, por lo menos en primera instancia, ese espacio a la Libertad Avanza, que como dijimos, tiene un candidato, Agustín Pellegrini, la Libertad Avanza, que no es muy conocido. Entonces, una figura fuerte, la vicegobernadora Scalia, que ya salga a apuntar directamente contra la candidata del kirchnerismo, bueno, es que se quiere subir y ganar ese protagonismo para que después la ola polarizante nacional no se lleve puesto el espacio de Provincias Unidas. Pero bueno, falta muchísimo, faltan 2 meses casi todavía para las elecciones, todo puede pasar. Que dicho, dato aparte, lo de Karen Tepp, gran año el 2025 para Ciudad Futura. Porque, a ver, Ciudad Futura en cuestión de meses pasó de ser un partido vecinal de la ciudad de Rosario a directamente encabezar listas del peronismo provincial. En el 13 de abril encabezaron la lista de convencionales constituyentes con Juan Monteverde. Y ahora encabezan la lista para diputados nacionales con Karen Tepp. O sea, ganó un terreno muy amplio lo que es Ciudad Futura dentro de la alianza con el peronismo. En ese sentido, el gran ganador, por así decirlo, del año electoral 2025 en Santa Fe fue el Ciudad Futura, que bueno, que se hizo, que en medio de la crisis que tiene el justicialismo provincial, se hizo un espacio bastante, para nada envidiable. Y como bueno, dije recién, Axel, estas elecciones van a ser las primeras que vamos a votar a nivel nacional con boleta única. Ahí la gente, cuando lo vaya a ver a las redes sociales, va a tener un modelo de cómo va a ser la boleta única en la provincia de Santa Fe. Un modelo, un boceto genérico, no con candidatos ni con nombres de listas, sí con cosas así muy genéricas y con ejemplos, por ejemplo, el partido de la historia y 2 dibujitos, unas cosas así, que es nada más didáctico, que incluso le digo a la gente, si quiere, aproveche, pone simulador de boleta única en Google y le aparece una página de la justicia electoral donde entran y ahí es como que pueden practicar de cómo se va a votar en la elección del próximo 26 de octubre. Si bien acá en Santa Fe ya medio que estamos acostumbrados a votar con boleta única, porque en las elecciones provinciales desde 2011 votamos con ese esquema, va a ser distinta esta vez para la elección nacional porque en Santa Fe tenemos una boleta que es vertical, con los candidatos ordenados de arriba para abajo. Bueno, en la elección nacional va a ser el formato horizontal o apaisado, con todos los candidatos ordenados en fila, uno al lado del otro. En ese sentido, Axel, te pasé un videíto, un audio de la justicia electoral que me pareció bastante importante poder pasárselo y hacérselo escuchar a los oyentes.
El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Un espectáculo. Sí, bueno, eso es un video educativo, por así decirlo, que lo largó la Justicia Nacional Electoral, capacitando a la gente, ya informándola que cambió el sistema electoral y que en las próximas elecciones del 26 de agosto votaremos con boleta única a nivel nacional. Acá me apuntaban recién, Axel, gracias a la gente que está atenta, sí. Hoy que se me armó un lapsus en la cabeza y no me acordaba, el partido Nuevas Ideas en Santa Fe está encabezado, referenciado, mejor dicho, por el diputado provincial del sector evangelista Juan Argañarás, que es diputado convencional constituyente también en la provincia de Santa Fe. Y ya para terminar, Axel, me gustaría también destacar, porque tuvimos actividad en la Convención Constituyente de la provincia, que sigue funcionando, ya entró en una etapa decisiva, en una etapa casi definitiva, porque van a pasando las semanas y la fecha límite es el 12 de septiembre. Ese día se tiene que terminar porque así lo fijó la ley. ¿Cómo es? Bueno, la semana pasada las distintas comisiones de esa convención emitieron sus dictámenes de mayoría ya para... O sea, el boceto de cómo van a estar armados los nuevos artículos de la Constitución. Esta semana la comisión redactora se encargará de recibir todos los dictámenes de mayoría, consensuar con los convencionales que la integran y empezar a pulir, a escribir los nuevos artículos de la Constitución, que nos regirá la vida, como siempre digo, nos regirá la vida capaz que de aquí a 50, 60 años, incluso gente que todavía no nació. Así que fíjense la trascendencia del asunto. Como dije, bueno, esta semana se empieza literalmente a escribir la nueva Constitución, que obviamente esos artículos luego van a ser sometidos a votación por el pleno de todos los convencionales para ser aprobados y bueno, y sancionada la nueva Constitución, que como fecha límite para ser sancionada tiene el 12 de septiembre. Eso es todo por en el micro de este lunes, 25 de agosto, Axel. ¿Ponemos fecha para el siguiente micro? ¿O Dale. lo charlamos? No, si querés ya lo ponemos el lunes que viene. El lunes que viene, me parece espectacular. Cambiamos día lunes porque yo, a ver, por cuestiones de estudio, yo los viernes ya no voy a poder estar más, por lo menos hasta diciembre. Así que los lunes, bueno, voy a estar liberado, voy a andar por acá por San Justo, así que acá voy a estar. Además, como usted me decía también fuera de aire, por ahí los lunes capaz que son días más interesantes para hablar y discutir de temas políticos. Totalmente. Que los viernes, que por ahí suelen ser más descontracturados y ese tipo de cosas. Eso que le mandé ahí, que le puse ahí, lo tuve que haber hecho del principio, pero bueno, vamos a ir mejorando. Eso sería la transmisión en vivo, lo que se está viendo en el celular. Es la transmisión ahora, como para que usted más o menos tenga una referencia cuando habla de alguna placa, entonces usted la va a tener ahí para ver y más o menos poder guiarse. Lo tuve que haber hecho al principio, pero bueno, se ocurrió tarde. Como dice el turco, así es un periodismo artesanal. Totalmente, totalmente. Nada mejor. Bueno, cerramos, Axel, con Starman de David Bowie. Muchas gracias. Chau.